Muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial desde el Museo de la Gran Convención de Ocaña y la Academia de Historia. Una vez más, nuestras charlas acostumbradas de los viernes. Saludo a nuestra amiga Patricia Jacome, que ya está en sintonía. Antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa, vamos a recordar que mañana sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, el alcalde municipal de la playa de Belén, doctor Ider Humberto Álvarez, ha convocado al homenaje póstumo que tendrá lugar en esa ciudad con relación a nuestro apreciado amigo y colega Guido Antonio Pérez Arévalo. Va a haber una serie de actividades culturales y las intervenciones de los funcionarios de la alcaldía municipal. Les deseamos lo mejor. Hubiéramos querido poder acompañarlos, pero lamentablemente la circunstancia de la pandemia nos lo impide. De todos modos, esperamos que este homenaje merecidísimo, que se une a los muchos que ya se hicieron al doctor Guido Pérez Arévalo, pues tenga también una connotación importante desde aquí, de Ocaña, de la Academia de Historia. Desde el Museo de la Gran Convención le enviamos un saludo cordial a nuestros amigos de la playa de Belén, a la familia, señora e hijos del doctor Guido Antonio Pérez Arévalo. Era una circunstancia que había que hacerla. El doctor Guido Pérez Arévalo recibió algunos reconocimientos allá en su tierra y sabemos el afecto tan grande que todas las personas de la playa de Belén tuvieron por este historiador, por este político, escritor, divulgador de la historia regional, y los acompañamos con todo el corazón desde la ciudad de Ocaña, junto con todos nuestros amigos de las charlas de los viernes. El tema escogido para hoy tiene mucho que ver con las preguntas que los estudiantes hacen sobre la historia, sobre quién la escribe y cómo está el estado de esa historia en nuestro departamento norte de Santander, especialmente en la provincia de Ocaña. ¿Quién escribe la historia en el departamento norte de Santander? Las academias de historia y los centros de historia al debate. Saludos a la profesora Miriam Inés Marchena y a nuestro colega Johan Alexis Moncada. Bueno, recordemos ante todo que las academias se fundan en Francia en el siglo XVII y luego se van instaurando en España y más adelante se divulgan en todas las zonas de influencia española en América Latina y en el resto de Europa. Es decir, son una creación europea con el propósito de recopilar la historia. La recopilación de la historia no es nueva. Desde hace muchísimos años, ya en las civilizaciones clásicas, las estelas funerarias, por ejemplo, de Egipto, nos muestran cómo los egipcios trataban de inmortalizar la historia de sus monarcas, de sus faraones, a través de inscripciones en piedra que colocaban en los sitios más visibles o en los puntos de enterramiento de esos faraones. Y la historia la reconocemos por historiadores como Cicerón, como Herodoto, en la antigüedad clásica griega, y también los romanos fueron muy dados a escribir las reseñas de las batallas, a destacar sus héroes, etc. Ese acervo es el que va a llevar a Europa a crear entidades que se dediquen al estudio de la historia. En el caso de Colombia, particularmente, la investigación de la historia, la recopilación de la historia de una manera sistemática, prácticamente comienza a partir de 1902 con la creación de la Academia Nacional de Historia, hoy Academia Colombiana de Historia, donde 13 ciudadanos notables, 13 personalidades que habían estado vinculadas a la vida política, económica, social y cultural en Bogotá, se deciden a crear esa academia que luego va a ser concebida ya por el Estado como cuerpo consultivo del gobierno nacional.
Dentro de esos fundadores de la Academia Colombiana, quiero destacar a don Pedro María Ibáñez, pariente de las Ibáñez de Ocaña. Allá en la Academia Colombiana hay un óleo en gran formato de don Pedro María Ibáñez, que escribió una cantidad de libros, era médico, y hizo una serie de recopilaciones históricas muy interesantes que hoy nos sirven todavía como una especie de brújula para mirar esos comienzos del siglo XX y cómo concebían ellos la historia en aquel momento. Otros historiadores importantes de esos 13 fundadores fue Eduardo Posada, Ernesto Tirado Mejía, Eduardo Restrepo Sáenz, Ricardo Moros, Anselmo Pineda. Don José Joaquín Casas, por ejemplo, fue político, escritor y educador, y fue también fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Exactas, miembro de la Academia Cervantina, de la Academia Caro y otras. Y también fue presidente de la Academia Colombiana de la Lengua. Ese, digamos, que pudiera ser como el comienzo del interés en Colombia por crear agrupaciones que concentraran a las personas que en ese momento eran intelectuales reconocidos para hacer ese pequeño club, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, ese pequeño club que va a tener como función la historia, la investigación y la escritura de la historia. Yo quería, antes de continuar, narrarles una anécdota que me sucedió allá en el Museo de la Gran Convención cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander llegó a visitar el museo y a que se le diera información sobre la Gran Convención de Ocaña. Y por supuesto les hice la visita guiada, la visita comentada en el museo, y luego nos sentamos en mi oficina a hablar sobre las inquietudes que tenían. Eran de varias facultades, era un grupo de cerca de 7 muchachos, eso fue hace unos 5 o 6 años atrás. Cuando les bajé la bibliografía existente para que la pudieran consultar y anotar los datos bibliográficos específicamente sobre el caso, me dijeron, oye, usted tiene aquí libros muy interesantes, nosotros también queremos saber sobre tal y tal cuestión. Dije, no, pues todos esos datos están aquí, y los que no están, pues por lo menos hay formatos digitales, digamos, la información está en formato digital que también la pueden utilizar. Entonces le dije, ¿por qué no habían venido antes? Digo, no, es que este trabajo lo necesitamos para dentro de pocos días. Y yo, ¿por qué no vinieron antes? Con tiempo hubieran tenido la posibilidad de leer más a fondo los textos que hay sobre la Convención de Ocaña y otros temas. Entonces me dijo una de las niñas, es que el profesor de Sociología nos dijo que ustedes, que la Academia de Historia de Ocaña, escribe una historia que no es la correcta, que es una historia mentirosa prácticamente, me dijo. Entonces me dijeron el nombre del profesor y me preguntaba yo, y se los pregunté a ellos, bueno, ¿cuántos libros de historia de Ocaña ha leído el profesor? ¿Ustedes cuántos libros escritos por miembros de la Academia de Historia de Ocaña han leído sobre Ocaña? No habían leído ninguno. Les dije, ¿han leído la revista Acaritama? Tampoco la habían leído. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo hay una predisposición con relación a la historia. La niña me dijo, es que ustedes escriben la historia oficial. Entonces les hice una reflexión sobre lo que se ha denominado la historia oficial en Colombia, a partir de la creación de las facultades de historia en Colombia en la década de 1960. Y ahí es donde viene una disyunción entre los historiadores de las academias departamentales de historia, incluyendo la Academia Colombiana, los centros de historia y los egresados de las facultades o escuelas de historia de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Barranquilla, bueno, del resto de universidades que tienen esas escuelas de historia, la UIS en Bucaramanga, que tiene una excelente escuela de historia. Bueno, esa denominación de la historia oficial acudía a los argumentos de que las academias de historia y los centros de historia habían sido creados por las élites dominantes para construir a su arbitrio un relato de nación, privilegiando a los grupos hegemónicos, políticos, económicos, religiosos, sociales y culturales, en detrimento de lo que hoy se denomina los grupos subalternos. Por ejemplo, las negritudes,
por ejemplo, los indígenas, por ejemplo, la mujer, los artesanos, etc. Entonces, esa historia, según la concepción que brotó de esas inquietudes de las primeras universidades colombianas con relación a la historia, ese tipo de circunstancia hacía que se denominara como grupos excluyentes a las academias de historia. Y allí es necesario hacer las siguientes aclaraciones. En efecto, algunas de las apreciaciones con relación a la llamada historia oficial son muy válidas. Y son muy válidas porque en efecto así se hizo, se excluyeron una serie de grupos importantísimos para uno comprender en general la historia de Colombia, la historia de la región, etc. Y también argumentaban la falta de rigor en las investigaciones, la falta de crítica a las fuentes sobre las cuales se basa la investigación, es decir, las fuentes primarias, las fuentes secundarias, etc. Se argumentaba que esas personas eran, digamos, gente con mucho dinero que en sus ratos libres, como por un pasatiempo, les daba por escribir libros de historia. Como les he dicho, eso tiene de alguna manera una realidad, digamos, una certeza, porque muchas de esas afirmaciones no son falsas, son ciertas. Saludes a nuestro colega Álvaro Claro, a la poetisa Felisa Escobar de Duque, de allá de Bogotá, que nos está escuchando. Hay que mirar con detenimiento, con lupa, esas apreciaciones sobre la famosa historia oficial, que entre otras cosas también se basaba en aquel libro famosísimo, texto escolar obligatorio en Colombia, que duró muchísimos años, la historia de Colombia, escrita por dos famosos intelectuales, Henao y Arrubla. Cuando nosotros estábamos estudiando en el Colegio Caro, en el bachillerato, todavía se sentían los impactos de esa historia escrita por Henao y Arrubla, que tenía una connotación especial. Era una exaltación a los conquistadores, a los fundadores de las ciudades, a los primeros colonizadores blancos de las ciudades, y se destacaban el hispanismo, es decir, toda la herencia hispana desde el punto de vista de las tradiciones, las costumbres, digamos, la hegemonía frente a otros grupos, y muy poco se tocaba el tema de los indígenas y menos aún de la confrontación violenta que tuvo Europa con América en el proceso fundacional y de colonización que existió. Por eso les digo que muchos de esos aspectos de la famosa historia oficial son muy válidos y son ciertos, y eso hay que superarlo, lógicamente, y en eso estamos empeñados, al menos los historiadores contemporáneos, tratando de que de alguna manera se despeje esa imagen negativa de las academias y los centros de historia que se generaron a partir de la creación de la Academia Colombiana de Historia. También tocaban como punto de debate la metodología utilizada que tiene mucho que ver con la citación de las fuentes, el rigor con que se escribe la historia, los pies de página. Uno tiene que explicar cuando está haciendo un libro, varios de ustedes son escritores, saben que cuando uno cita una fuente, un libro, un documento, tiene que citarlo para que el lector sepa de dónde salió esa información que uno inserta en el libro. Esas cuestiones se han venido superando en el transcurso del tiempo. Voy a utilizar aquí la palabra historiador a contraviento de los historiadores profesionales. La palabra historiador la voy a utilizar como la denominación de aquella persona que se dedica a estudiar la historia, a investigar la historia y a escribir sobre la historia de una manera regular. No esporádicamente, sino de una manera regular. Quiero citar el caso con el cual comenzamos esta charla del doctor Guido Pérez Arévalo. El doctor Guido Pérez Arévalo no era que en sus ratos de ocio, cuando estaba aburrido, escribía sobre historia. No, el doctor Guido Pérez Arévalo era una persona entregada a la investigación histórica, a la lectura de la historia y a la escritura de la historia. Esas son las personas que consideramos como historiadores, no importa si estuvieron o no en una universidad
en una escuela de historia. Eso no importa. Lo que importa es su dedicación y el profesionalismo con que se aborda la investigación histórica. De tal manera que ese es el concepto que vamos a manejar aquí de historiador. Sea o no, vuelvo a repetirlo, egresado de alguna universidad. Saludes a doña Gloria Quintero Pacheco. El historiador Gabriel David Zamacá Alonso, que tiene un trabajo muy interesante sobre el antiguo Centro de Historia de Santander, hoy Academia de Historia de Santander. Al referirse a los estudios existentes sobre la Academia Colombiana de Historia, que es como el referente, entonces menciona a otro gran tratadista, Hans Koning, quien afirma que, abro comillas, la Academia Colombiana de Historia no era más que la institución encargada de velar por la defensa del statu quo, controlado por las élites políticas, militares y eclesiásticas. Ese tipo de afirmaciones, lógicamente, lo centran a uno en esos primeros fundadores de las academias, especialmente la Academia de Historia de Ocaña. Pues por supuesto, esas 13 personas que les dije habían sido los fundadores de la Academia Colombiana, no solo investigaban y escribían la historia, sino que tenían un dominio en la parte política, social, económica y cultural de la capital de la República. Es decir, era la élite dominante, lo que llamaba, o llaman algunos historiadores, el notablato, los notables de la población, que eran los que tenían el control, porque también eran periodistas de los medios de comunicación, de los periódicos, y eran los que tenían una facilidad de acceder a los archivos históricos y a las publicaciones del libro. Zamacá Alonso reconoce que uno de los mayores problemas existentes en este momento es el vacío en la historiografía colombiana sobre las academias de historia como objeto de estudio. Bueno, se nos ha dicho, ustedes los descalificamos porque son la historia oficial, porque no tienen rigor histórico, pero la verdad sea dicha es que según reconoce Zamacá Alonso, que es un historiador reconocido, y presentó ese trabajo sobre el antiguo Centro de Historia de Bucaramanga, de Santander, entre el momento de su creación, 1929, y el momento en que se vuelve ya Academia de Historia. Es un lapso de Centro de Historia, no Academia de Historia de Santander, sino de Centro de Historia. Y él menciona que existe un vacío en la historiografía de esas academias y de esos centros de historia. De hecho, tal vez él es de los pocos escritores de la historia colombiana que se dedicó a trabajar sobre el Centro de Historia de Santander. Y menciona otros excelentes historiadores colombianos que han tocado el tema, como Bernardo Tovar Zambrano, Hans Koning, que citábamos ya, Jorge Orlando Melo, Mauricio Archila, Renzo Ramírez Vaca, a quien tuve el honor de conocer en el 18º, si no estoy mal, Congreso Colombiano de Historia en Bogotá, una extraordinaria persona, historiador profesional, a Marta Ospina Echeverri y a Alexander Betancourt Mendieta, quien nos convocó hace un par de meses para un congreso colombiano de historia que va a darse en la ciudad de Cartagena, si no estoy mal, hacia el mes de octubre. Esas personas han estado dedicadas y preocupadísimas por la escritura de la historia en Colombia, por la escritura que están haciendo las academias y los centros de historia, y por la enseñanza de la historia. Recordamos lo que dijimos aquí alguna vez, el trabajo de las academias y los centros de historia es fundamentalmente investigativo y pedagógico. Se investiga para producir un material que debe ser llevado al aula, porque de no tendría sentido la investigación ni el trabajo de los historiadores. Por eso las academias y centros de historia tienen un propósito que es fundamentalmente pedagógico, enseñar. Y al enseñar la historia, se está dando la herramienta para comprender el pasado y más o menos lograr aproximaciones a lo que somos hoy. Somos seres históricos, somos productos de un proceso histórico larguísimo,
Cuando hablamos de los 450 años de Ocaña, el año pasado, que dedicamos todo el año en estas charlas a hablar de esa historia, lo que estábamos diciéndole a nuestros amigos de Ocaña y de otras ciudades, lo que estábamos diciéndoles sencillamente es que los ocañeros actuales somos producto de 450 años de historia, con todas las fallas habidas y por haber, y también con todas las virtudes obtenidas en esa construcción permanente de territorio, esa construcción de cultura. Y, lógicamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Para entender, por ejemplo, los procesos educativos actuales, es necesario conocer la historia de la educación. En el caso de Ocaña, no vamos a entender el por qué hay altibajos en el desarrollo de la educación de los centros educativos de primaria, secundaria y universidad si no conocemos la historia de la educación desde el momento en que el encomendero Antón García de Bonilla trató de fundar el primer colegio de Ocaña en la época del virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué pasos se dieron? ¿Cómo se desarrollaron esos colegios iniciales? ¿Cuáles políticas utilizó el gobierno específicamente para Ocaña? ¿Cómo se creó esa casa de estudios durante el gobierno del general Francisco de Paula Santander? Y cómo hoy en día ha habido una evolución de esas instituciones que se crearon hasta tener lo que tenemos hoy. Y cómo precisamente podemos analizar si hay una buena calidad en la educación o no la hay, y eso no se define a una simple ojeada, sino que se define en el marco de la investigación de la historia de la educación de Ocaña. Colegio de la Presentación, de los más antiguos de Ocaña, tiene una historia hermosa, ha tenido sus altibajos en el transcurso de la historia, lo mismo el Colegio Caro. Recordamos que incluso todavía el Colegio Caro acusa circunstancias problemáticas que es necesario, digamos, obviar para poder llegar a una concertación o a un acuerdo que permita no solo que se solucione el problema del colegio en cuanto a lo que dicen los profesores o dicen las directivas o dice el ministerio, sino en cuanto a la calidad de la educación, porque todo debe apuntar a propósitos de mejoramiento social. Sobre los casos de la historia, digamos, de las ciudades colombianas, Virreinato de la Nueva Granada, la independencia, la Gran Colombia, la violencia contemporánea, los historiadores bogotanos han tenido una característica que podemos aquí señalar como digna de crítica, y es que han centrado toda la actividad en la capital de la República o en las grandes capitales como Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, que tienen unos niveles educativos hacia la población muy por encima de lo que tiene, por ejemplo, el norte de Santander o departamentos como el Chocó, como La Guajira. Eso hace que los parámetros o los lineamientos desde el punto de vista de la escritura histórica que salen de la capital de la República hacia la periferia no sean precisamente los más adecuados. Ellos interpretan la historia y ni siquiera leen a los historiadores de las regiones. Nunca van, por ejemplo, a Monpós, nunca vienen a Ocaña a investigar en los archivos históricos las fuentes primarias. Como no leen a los historiadores regionales porque consideran que no tienen mérito, o que no tenemos mérito los historiadores regionales, sino únicamente los de las grandes capitales, pues lógicamente el producto que dan a conocer a través de libros o de artículos publicados en revistas indexadas, pues no va a ser el mejor. Y eso lo hemos podido comprobar en las publicaciones académicas. Textos que se han publicado en este boletín de historia y antigüedades, que es el órgano oficial de la Academia Colombiana de Historia, tienen mucho que, digamos, desear desde el punto de vista de las fuentes que citan. Incluso algunos todavía citan por encima de los trabajos que ya hemos hecho a los historiadores de la época del virreinato de la Nueva Granada, como Oviedo, como Simón,
como Castellanos, como el alférez Nicolás de la Rosa, sin tener en cuenta que ya hay un avance, grande o pequeño, en el marco de las investigaciones regionales. Para las personas que han leído la historia escrita por los historiadores de nuestra región, pues yo creo que es muy válido citar nuevamente a Guido Pérez Arévalo con la historia de la playa de Belén, citar a José de la Cruz Vergel Jaime en la historia de Ábrego, citar a José Antonio Amaya Martínez en la historia de San Calixto, a Olger García y al padre Edwin Avendaño en la historia de Convención, etc. Esos libros que reposan en la Biblioteca Nacional de Colombia y en la biblioteca de la Academia Colombiana de Historia, pues no los leen. Y siguen escribiendo con inexactitudes incluso de fechas, inexactitudes de nombres, inexactitudes geográficas, como confundir, por ejemplo, a Puerto Nacional o Puerto Real con Gamarra. He tenido que explicarlo en varios foros nacionales de historia, en varios foros internacionales de literatura, he tenido que explicarles, no es lo mismo Gamarra que Puerto Nacional. Puerto Nacional desapareció al retirarse el río Magdalena, un fenómeno parecido al de Monpós, donde el río se retiró y los accesos que había se cambiaron por la misma circunstancia geográfica de movimientos de tierra, por circunstancias de temblores o por la acumulación de sedimentos en el río Magdalena, etc. Entonces, cometer esos errores en este momento, en pleno siglo XXI, pues lo que nos está indicando es que hay un cierto desprecio a lo que se está haciendo en las regiones y sigue, digamos, de manera muy grave, funcionando un centralismo bogotano de una manera tal que afecta la cultura, la investigación histórica de todas las regiones colombianas, incluido el llano, la costa atlántica, la costa pacífica, el sur de Colombia, los Santanderes, etc. La historiografía norte santandereana. Toquemos el tema ya del departamento norte de Santander, la historiografía norte santandereana. La información que hemos obtenido hasta el momento nos indica que esos acervos documentales sobre el departamento norte de Santander, especialmente las provincias de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Ricaurte. Recordemos la provincia de Ricaurte que tenía capital Chinacota. Esa información se encuentra en los historiadores coloniales. Los primeros datos, que cuando uno va a investigar la historia norte santandereana, lo primero que encuentra es que hay que leer a Fray Pedro Aguado, a Juan de Castellanos, a Lucas Fernández de Piedrahíta, a Juan Flores de Ocares, a Fray Pedro Simón, a Antonio de Alcedo, a Antonio Julián y a José Nicolás de la Rosa para poder entender el proceso acumulativo de información histórica sobre el departamento norte de Santander. Saludos a nuestro colega Maximino Rincón García. Hay un libro muy importante para los norte santandereanos, que nos gusta la historia, que escribimos historia, que estamos en el cuento de las academias, y es la publicación en 1918 del libro denominado Del Antiguo Cúcuta, que se publicó en la imprenta departamental en ese año, en 1918, por Luis Febres Cordero, considerado como uno de los pioneros en la historiografía del departamento norte de Santander. Bueno, él nos trae una relación de la historiografía norte santandereana conocida por él hasta esos años, comienzos del siglo XX, y puntualmente nos dice que conoce las siguientes obras: Relación territorial de la provincia de Pamplona de Joaquín Camacho, publicada en 1808. Los apuntamientos para la historia de la provincia de Pamplona de 1811 a 1812 del doctor Francisco Soto, publicada por primera vez en 1908. Los próceres de Pamplona, relato de don Isidro Villamizar, publicado en Colombia Ilustrada de Bogotá en 1883. La obra Pamplona, descripción, tradiciones, leyendas e historias del sabio sacerdote Enrique Rocheró. Los genitores, noticias históricas de la ciudad de Ocaña, del doctor Alejo Amaya, editada en la imprenta departamental en 1915.
La hermosa tradición de la guerrera indígena Zulia, publicado por don Carlos Jaco en 1898. Documentos históricos relativos a la fundación de San José de Cúcuta, hallados y compilados por el suscrito, es decir, por Febres Cordero, y publicados por el Consejo Municipal en 1910. Las crónicas cucuteñas de Julio Pérez Ferrero. Algunas biografías y opúsculos del señor Belisario Matos Hurtado, entre las cuales está el general José Vicente González, el general Anzoátegui, el doctor José Gabriel Peña y Valencia. El territorio de San Faustino, erudita conferencia de José Monsalve, publicada en el Boletín de Historia de Antigüedades en 1910. El opúsculo Mercedes Ábrego, publicado en 1913. El estudio del Colegio de San José de Pamplona, publicado en el periódico El Impulsor. La reseña histórica de la aparición de la Concepción, de Nuestra Señora de la Concepción en el Monte de Torcoroma, publicada en 1881 por Joaquín Gómez Farelo. Hay una edición mucho más anterior a este texto. Una monografía poco conocida de Gramalote en 1893 del doctor R. Ordóñez, que contiene noticias sobre aquel municipio y Sardinata, publicada en Bogotá. La narración de Arboledas, escrita por Arturo Cogollo, publicada en un semanario de esa ciudad en 1912. Los Tres Primos, biografías de Santander por Tuli Concha, adicionada con la correspondencia de los mismos del libro Biografías Militares de José María Baraya, publicación acordada en 1910 por la Junta Patriótica del Rosario, a iniciativa de Rafael Fernández. A todo eso se agregan las obras Apuntamientos para la Historia de Pamplona, de Belisario Matos Hurtado, y dice, y la que tiene preparada el señor Justiniano Páez, que lleva por título Noticias Históricas de la Ciudad de Ocaña desde 1810 hasta la Guerra de los 3 años. Esa era la bibliografía que conoció el autor de la obra que mencionamos, Luis Febres Cordero, de la obra El Antiguo Cúcuta. Eso era lo que había para 1918. Y él dice que es una biografía muy grande. Si estamos mirando la fecha, pues lógicamente que era una biografía grande. Eso es el inicio de la literatura histórica en el departamento norte de Santander. Saludos a nuestros amigos de Villa del Rosario, Luis Omaña y a Jacqueline Maldonado. La bibliografía histórica del departamento norte de Santander no es escasa, dice Febres Cordero, y consigna 21 trabajos entre libros y opúsculos sobre Pamplona, Ocaña, Cúcuta, San Faustino, Gramalote y Arboleda. Esto es imprescindible conocerlo para poder entender la historia norte santandereana. Si desconocemos estos libros, no vamos a saber cómo comenzamos a escribir historia en el departamento. Ahora, ¿cómo surgen las academias en el norte de Santander? La Academia de Historia de Ocaña fue la primera institución antes de la del norte de Santander, de Cúcuta, porque comenzó a funcionar antes. La Academia de Historia de Ocaña se creó como centro de historia, siguiendo la misma tradición que venía de la creación primero de centros de historia, que luego fueron elevados a la categoría de academias mediante leyes de la República. En el acta de instalación del Centro de Historia de Ocaña se menciona lo siguiente. En la ciudad de Ocaña, a los 13 días del mes de mayo de 1935, previa citación que hizo Belisario Matos Hurtado, se reunieron en la rectoría del Colegio José Eusebio Caro los señores César Pava, prefecto de la provincia, Manuel María de la Rosa, doctor Luis Eduardo Páez Curbel, Marco A. Carvajalino, don Emilio A. García Carvajalino, don Emilio A. García C. y don Jorge Pacheco Quintero, con el objeto de instalar e iniciar labores del Centro de Historia de Ocaña. Dejaron de concluir, legítimamente excusados, los señores doctores Justiniano Páez y Luis Felipe Molina.
La sesión se abrió a las 8 de la mañana, estuvieron dialogando sobre el reglamento y sobre la conservación de los monumentos, cerámicas y petroglifos que se hallaran o se pudieran hallar, etc. También se pusieron a averiguar en esa primera sesión sobre el paradero de la lápida que en 1851 ordenó colocar el gobernador Agustín Núñez en la columna que conmemora la libertad de los esclavos en la plaza del 29 de mayo, que la habían quitado ya en 1935. Tenemos entendido que la quitaron de ahí porque a alguien se le ocurrió que no había más mármol en Ocaña y era muy costoso. Entonces la quitaron de ahí, la pusieron en otro inmueble o otro monumento de Ocaña y por detrás, por el frente que estaba por detrás que estaba sin escribir nada, pusieron el nombre. Y se perdió la placa para la columna de la libertad y se perdió para siempre porque nunca más se encontró. Se acordó también participar en la instalación del centro a la Academia Colombiana de Historia, es decir, mandar notificaciones de que en Ocaña ya existía un centro de historia. El primer secretario fue Jorge Pacheco Quintero y el primer presidente Justiniano Páez y vicepresidente Emilio A. García Carvajal. La revista Caritama, que apareció ese mismo año de 1935, el 9 de junio, señala en su número 1 el encomiable esfuerzo de un grupo de investigadores nativos preocupados por cooperar eficazmente en el renacimiento de la historia y de la etnología colombiana ha dado origen a la fundación del Centro de Historia, cuya finalidad primordial se orientará al estudio de la arqueología y etnología aborigen, dentro del extenso estudio de la arqueología y la etnología del radio geográfico de la provincia, a la investigación filológica de los dialectos caribes usados por las tribus que habitaron el territorio norte santandereano en la época precolombina, así como a la tarea imprescindible de articular la historia de la tierra recogiendo los valiosos archivos en vías de destrucción, el oro antiguo de los pergaminos históricos, inéditos muchos de ellos, que serán la base de un ensayo integral de nuestra morfología histórica y sociológica. Vienen luego otras consideraciones, pero ahí tienen ustedes ya una línea de trabajo de ese primer centro de historia de Ocaña. En 1939, cuando se produce el primer Congreso Bolivariano de Historia reunido en Bogotá, y luego en 1940 el segundo Congreso de Historia y Geografía de Colombia, el Centro de Historia de Ocaña envía a Luis Eduardo Páez Cubel como delegado. Ya hay una presencia de ese pequeño núcleo que se formó en Ocaña con 9 personas en la esfera nacional. Y, lógicamente, esa relación del Centro de Historia de Ocaña con la Academia Colombiana hizo también que se generara una cercanía con el Centro de Historia de Santander, que era mucho más antiguo porque se había creado, como dijéramos al comienzo, en 1929, y con otros organismos similares, incluyendo Venezuela. Entonces se va a formar una relación interacadémica con Bogotá, con Venezuela y con los otros centros del área norte santandereana. Y eso va a permitir el intercambio de información y el intercambio de sus publicaciones oficiales, porque la revista Caritama se va a enviar a esos centros de investigación y a la vez la academia va a recibir las publicaciones oficiales de esas entidades. Hay una cantidad de textos que sería aquí muy largo leer sobre publicaciones que se generan en Ocaña en el 35, pero recordemos el opúsculo historial de la fundación del convento de Río de Oro, de Alfredo Sánchez Fajardo, que es la primera historia concreta de Río de Oro, que se publicó como volumen tercero en la imprenta del comercio de Ocaña en 1935, y la monografía de Ocaña, de Luis Sánchez Rizo. También se publicó por parte de Jorge Pacheco un artículo publicado titulado Francisco Fernández de Contreras, fundador de Ocaña. La revista Caritama, que llega hoy
a los 279 números en formato físico. Este es uno de esas revistas Acaritamo. Hubo necesidad de pasarla a formato digital a partir de 2015 debido pues a la falta de recursos. A la Academia de Historia de Ocaña sigue la formación de los centros de historia regionales, como el Centro de Historia Miguel Jerónimo Níez de Río de Oro en 1963, el de la Playa de Belén, fundado por Guido Pérez Arévalo, Álvaro Claro, Marina Claro y otros amigos de la playa, al Centro de Historia Estancia Vieja del Carmen, fundado en 2004 por Antonio Lozano Pérez, ya fallecido, Otoniel Arturo Julio Farelo, Carlos Lázaro y Gabriel Lázaro Pérez, está inactivo en el momento. El Centro de Historia de Ábrego, fundado por José de la Cruz Ariel Jaime, inactivo en el momento. Centro de Historia Convención, creado mediante Acuerdo 2 del 79 por la Academia de Historia de Norte de Santander. Tiene una publicación que ha salido un solo número, que se llama Cataluña. Ahí está Oscar Velázquez García, el padre Edwin Avendaño y otros. Se ha tratado de ampliar el marco espectral de creación de centros en los municipios del sur de Cesar, Aguachica y González, y no hemos podido hacerlo porque las personas allá son muy pocas que se interesan por la historia, por la escritura. Ellos han hecho el esfuerzo muy grande, lo reconocemos, pero la institucionalidad tampoco les ha prestado mayor atención. El Centro de Historia de Ocaña adquiere el rango de academia en el año de 1968 por Ley 76 del Congreso de la República. Y en 1996 el alcalde municipal, de ese año declara la Academia de Historia de Ocaña como cuerpo consultivo del municipio. Ahora, la Academia de Historia del Norte de Santander. Miren ustedes que la creación jurídica es mucho más antigua que la de Ocaña, porque se crea mediante ordenanza 42 de abril del 34, ratificada por decreto 673 del 35, pero su instalación oficial se produce es el 2 de abril del 36, mientras que la de Ocaña comienza el 13 de mayo de 1935. Fueron los fundadores Francisco A. Torres, Rafael Espinosa, Teodoro Gutiérrez Calderón, Ciro Alfonso Gómez, José María Vesga Villamizar, Luis Eduardo Pacheco, Luis Gabriel Castro, Luis Eduardo Romero, Bernardo J. Hernández, Miguel Durán Durán, León García Herreros y Arturo Villamizar Berti. Y el propósito inicial, de acuerdo a lo transcrito en la revista Gaceta Histórica, es el siguiente: investigar e ilustrar la historia nacional y especialmente la del departamento en sus diversos ramos: arqueología, biografías, bibliografía, memoria, monografías, velar por la observación de los archivos, monumentos públicos, reliquias históricas, coadyuvar a la solemne celebración de las fiestas nacionales, propagar por medio del libro, el folleto y de la prensa periódica los valores culturales, patrióticos y cívicos del norte en sus varios aspectos y colaborar al desarrollo de las ciencias, las letras y las artes. Sus primeros dignatarios fueron Rafael Espinosa, presidente; Luis Eduardo Pacheco, vicepresidente. Luis Eduardo Pacheco era venezolano. Y Luis Eduardo Romero, secretario. Su órgano de divulgación es la Gaceta Histórica, que sigue saliendo afortunadamente con regularidad. Ese es un ejemplar de la Gaceta Histórica conmemorativo de los 195 años del Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Ahora, la otra entidad, el Centro de Historia de Pamplona, se creó en 1937 con el propósito de ilustrar la historia del departamento y de Colombia. Y fueron sus primeros miembros los sacerdotes Adolfo García Cadena, José Rafael Faría, Néstor Luna Gómez, Manuel Grillo Martínez y Alfonso María Pinilla, y Luis Felipe Chacón Hernández, Elí Rodríguez, Carlos González Ruiz, Pedro Antonio Sánchez, Luis Landazábal, Rogerio Villamizar, Miguel Vega Olaya, Marco A. Gómez, Luis Eduardo Romero, Nicodemo Rangel y Augusto Ramírez. Su primer presidente fue
el presbítero Adolfo García Cadena. El órgano de divulgación fue la revista Pamplona, cuyo primer ejemplar apareció en 1947. Bueno, este centro de historia de Pamplona desapareció. Ese primitivo centro desapareció después de haber editado unas muy buenas revistas que alcanzaron a circular. Más adelante, en 1999, el Consejo Municipal creó la Academia de Historia de la ciudad de Pamplona, cuya sede inicial fue la Casa Colonial. Para 2008 se registraba como miembro a doña María Clara Valero Álvarez, que era la presidenta, y a la especialista en lengua y literatura Flordelia Pulido Castellano. No tienen en este momento publicación oficial ni tampoco tienen sede. Consideramos que es una academia de historia inactiva, de tal manera que persiste la Academia de Historia de Ocaña y la Academia de Historia del Norte de Santander. Se funda otro centro de historia norte santandereano, que es el Centro de Historia de Quinácota, donde nuestro amigo Guido Pérez Arévalo fue uno de los impulsores. Luego lo retoma Carlos Muñoz Torres, pero lamentablemente su presencia ha sido mínima en los eventos departamentales o nacionales y tampoco tiene publicación oficial. Y el Centro de Historia e Investigación de Villa del Rosario, de reciente creación, y tienen como divulgación de su trabajo el programa radial El Rosario y su historia, que hemos tenido la ocasión de escuchar. Allí está Luis Omaña, que participa dentro de ese equipo de trabajo. Ojalá que no decaigan como han decaído otros centros de historia departamentales. ¿Qué se proponían estos centros de historia iniciales que luego fueron academias? La generalidad es la misma: investigar, preservar la memoria histórica, luchar por la conservación del patrimonio cultural, divulgar en libros, folletos, etcétera, las investigaciones que se vayan haciendo, y una labor pedagógica, tratar de que eso que se investigaba saliera a los colegios, a los centros de investigación. Todas las academias norteñas, tanto Ocaña como Cúcuta y Pamplona, el Centro de Historia Inicial de Pamplona, tuvieron unas relaciones interacadémicas muy interesantes con la Academia de Bogotá y el resto de academias colombianas. Eso hizo que se dinamizara su accionar. Ahora viene algo bien interesante, y es la caracterización de los historiadores norte santandereanos. Si bien es cierto que, como dijéramos, el notablato o las personas que tenían, los intelectuales que tenían el dominio cultural, político, económico y social de Bogotá, crearon la Academia Colombiana de Historia, lo mismo va a suceder en el norte de Santander y en el resto de Colombia. Son las élites intelectuales y culturales las que van a propiciar la creación de esos centros de historia. Se habla, como decíamos al principio, de la historia oficial, y uno de los reparos que se ponen es que la historia fue excluyente. Pues esa tradición también se va a mantener, porque ni los historiadores de la provincia de Cúcuta, Ocaña y Pamplona abrieron un espectro grande en la década de 1930 para que los grupos subalternos tuvieran cabida. Igual copiaron eso de la Academia Colombiana de Historia. No vamos a decir que lo hicieron con mala intención, pero lo hicieron, es decir, no fueron excluyentes. Estos boletines que les acabo de mostrar de la Academia de Historia de Ocaña y la Gaceta Histórica, ustedes no encuentran allí estudios profundos sobre los grupos subalternos, ni sobre las negritudes, ni sobre la mujer, ni sobre los indígenas, hasta determinada fecha muy reciente, donde ya hay algunos trabajos sobre estos temas, pero muy pocos. Yo recuerdo incluso que en Gaceta Histórica, el académico Roger Pita, que es de la Academia Colombiana y de la Academia de Historia de Ocaña también, es una persona versada, fue bibliotecario de la Academia Colombiana, escribió algo sobre las negritudes, y también escribió en la revista Caritama sobre los esclavos aquí en la región de Ocaña. Pero nosotros, como historiadores, tanto de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, no hemos escrito de manera profunda y densa sobre los grupos
subalternos, y eso es necesario hacerlo. Porque o de no vamos a seguir siendo tildados de excluyentes y que somos una élite que conserva y reconcentra el poder. Bueno, afortunadamente, allá Maximino y Álvaro Claro sabe muy bien que nosotros no somos élite política, ni económica, ni social, ni cultural, ni nada que se parezca. Somos personas que nos estamos acercando a la investigación con el propósito, como dijéramos también, pedagógico, enseñar la historia y enseñar herramientas críticas para que se cuestionen las cosas, incluyendo las mismas academias. Por eso la charla de hoy tiene como segundo título Academias y Centros de Historia al debate. Necesitamos debatir lo que somos para poder arreglar nuestras estructuras y poder arreglar la escritura de la historia en el norte de Santander. Esos perfiles de los historiadores norte santanderianos arrancan de los primeros con Lufebvre Cordero y Rocheró, Belisario Matos Hurtado. En el caso de Ocaña, los primeros historiadores, entre ellos mi abuelo y mi padre, pues hacían parte de la élite. Lo mismo que en Cúcuta, los fundadores de la Academia de Historia de Norte de Santander hacían parte de la élite. Muchos de ellos habían sido gobernadores del departamento y todos los historiadores iniciales de los centros de historia de Ocaña, Cúcuta y Pamplona habían sido concejales, diputados a la asamblea, secretarios de despacho, algunos incluso tuvieron cargos diplomáticos. Entonces sí era una élite la que fundaba esos centros de historia. Y con el tiempo, ¿qué ocurrió con el tiempo con estos personajes? Pues se fueron muriendo paulatinamente, fueron desapareciendo del marco de la vida pública, otros se fueron de sus respectivas ciudades y las personas que los reemplazaron ya no eran tan doctos desde el punto de vista de la erudición con que los otros manejaron los primeros centros de historia. Hay una particularidad que me gustaría comentárselas. La mayor parte de estos intelectuales, especialmente los de Ocaña, que es los que más he estudiado, fueron alumnos de los jesuitas en el Colegio Caro, primero, y luego en Bogotá en el Colegio San Bartolomé o en la Universidad Javeriana. Los jesuitas, como ustedes recuerdan, tienen una disciplina muy grande en materia de estudios y el latín y el griego lo enseñaban en aquel tiempo de manera frecuente, normal. De tal manera que todos estos personajes, tanto de Cúcuta como de Pamplona y Ocaña, sabían latín y griego, sabían francés, sabían inglés, eran eruditos en la mayor parte de los casos. Esas generaciones, casi todos nacidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, murieron y quienes vinieron a reemplazarlos no tenían esa capacidad, no tenían esa erudición. Nosotros no la tenemos hoy en día. Y por eso las composiciones de los centros de historia, hoy academias del norte de Santander, hoy en día hay que revisarlas y hay que decirle a nuestros colegas que es necesario profundizar más en la investigación y en el conocimiento de la historia. Nos falta una disciplina histórica mucho más seria, mucho más arraigada, para que sea más productiva y lo que hacemos pueda revertirse hacia los centros educativos de una manera mejor, más productiva, más edificante, más crítica. Ser crítico no quiere decir ser grosero, no quiere decir que uno va a desconocer a los demás. Ser crítico quiere decir medir las cosas en su exacta magnitud, en su exacta correspondencia, para tratar de encontrar lo que siempre se busca, que es la verdad. Bueno, nunca la vamos a encontrar la verdad absoluta, pero sí nos acercamos a ella de una manera modesta, humilde, tratando de limar las asperezas con cualquier circunstancia que se pueda presentar. Por eso es a veces tan lamentable los comentarios que uno escucha de algunos historiadores profesionales cuando se refieren a quienes no hemos estado en las universidades, es decir, a las academias de historia de Norte de Santander y Ocaña. Y hay un cierto desdén cuando tratan de referirse a estas academias y en la mayor parte de los casos las descalifican, olvidándose de que todo su acervo
de conocimiento histórico del norte de Santander ha sido producto de esas academias. De ahí han sacado ellos la base para poder estructurar la historia que están escribiendo hoy en día. Que mata de una manera terrible a las academias norte santanderianas, que no tenemos una escuela de historia en el departamento. Las universidades que funcionan, la de Pamplona, la Francisco de Paula Santander, sede de Cúcuta y sede de Ocaña, la Universidad Libre, la UNAD, la FES y algunas otras a distancia como la Santo Tomás, no tienen facultad de historia ni tienen facultades de humanidades. Se enseña algo de sociología, algo de antropología, por ejemplo, en derecho, por ejemplo, en comunicación social. Pero esa enseñanza no basta para inducir al joven a la investigación y a la comprensión y al conocimiento real de la historia. Sería maravilloso que alguna de estas universidades creara la escuela de historia, porque la más cercana que tenemos es la de la Universidad Industrial de Santander, a donde han tenido que ir nuestros jóvenes. Recordamos en Cúcuta y Pamplona está Silvano Pavón Villamizar, está Yolanda Suárez Plata, egresados de la Universidad Industrial de Santander. De Ocaña han salido al menos 7 jóvenes como historiadores profesionales de la UIS, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Barranquilla. Ayer estuve escuchando precisamente una disertación de un joven, Julián Lázaro, egresado de la Universidad de Barranquilla, extraordinario, ya tiene una maestría en historia. Entonces nos falta eso. No tenemos escuelas de historia en el norte de Santander. Las perspectivas históricas, ya cerrando esta charla, las perspectivas históricas que tienen nuestras academias de historia del norte de Santander y Ocaña es la configuración o conformación de equipos interdisciplinarios de investigación, cosa bien difícil. En Ocaña no hemos podido lograr un equipo interdisciplinario, por ejemplo, con sociólogos, con antropólogos, con politólogos, que se unan a la investigación histórica para sacar un producto mejor. No hemos podido hacerlo porque ellos no tienen interés en la investigación histórica. No creo que en Cúcuta ni en Pamplona se haya logrado una cuestión similar porque no hay voluntad de hacerlo. Y vuelven algunos a decir, no, es que la Academia de Historia del Norte de Santander y la de Ocaña, esa es la historia oficial y es la élite la que la maneja, cuando la verdad es otra. No hay voluntad de hacer las cosas. Y tampoco hay apoyo institucional, sino que lo digan los colegas de la Academia de Historia del Norte de Santander y los de Ocaña. No tenemos un apoyo institucional. Los que investigamos historia la hacemos con muchas dificultades. No hay dinero para desplazamientos a Bogotá, a Monpós, a la costa, a donde están los centros grandes de documentación histórica que tienen información sobre el norte de Santander. Y la investigación cuesta. Una investigación valiosa cuesta dinero y cuesta tiempo. Por eso es tan difícil que nuestras academias logren alcanzar niveles como, por ejemplo, la Academia Boyacense de Historia, la Academia Antioqueña de Historia. Estamos más o menos en un rango importante en el oriente colombiano, pero hay que hacer más. No nos podemos quedar simplemente diciendo lo que estamos haciendo está bien y pare de contar. No. Nuestras academias de historia tienen problemas de tipo estructural, tanto en la parte organizativa como en la parte estatutaria. La mayor parte de los miembros de las academias de historia y los centros de historia del norte de Santander ha llegado allí porque el personaje era amigo de un político o amigo de algún miembro de la Academia de Historia o era una persona que escribía poesía o escribía cuentos. Eso es muy válido porque una de las funciones de las academias es promover las artes y las letras, pero la escritura histórica debe de dejarse a quienes son los amantes de la historia, a quienes tienen una inclinación específica en el tratamiento de la historia. Se llenaron las academias de personas que en estas revistas que les mostré prácticamente no están escribiendo historia sino artículos periodísticos. No tienen fuentes fidedignas de información. Desconocen el tratamiento que se da a las fuentes. Todas estas cosas hay que decirlas públicamente para poder mejorar.
porque no podemos decir que somos los mejores. El norte de Santander tiene gravísimos problemas económicos, políticos, etcétera, y problemas culturales, entre ellos la falta de investigación de la historia que nos impide competir con otros historiadores colombianos. Es decir, no tenemos en este momento la fuerza suficiente para competir desde el punto de vista historiográfico con el resto de Colombia, pese a que hemos estado en escenarios nacionales debatiendo temas también de historia. Y esa es una recomendación que yo hago a los amigos de la Academia del Norte de Santander y a los de Ocaña. Pongámosle un poco más de seriedad a nuestro trabajo. Entendamos primero las falencias que tenemos y una vez que reconozcamos las fallas que tenemos, vamos a ver cómo logramos mejorarlas. Porque el bagaje que hay de investigación en nuestro departamento sigue siendo muy grande. Hay una serie de ejes temáticos que nunca en la vida tocamos. Por ejemplo, lo que les comentaba de los grupos secundarios, los grupos subalternos, nos falta investigar mucho sobre eso, nos falta investigar la historia política del norte de Santander, la historia cultural del departamento, y es más, nos falta sentarnos a reevaluar mucha de la historia ya escrita, porque documentos nuevos y nuevas metodologías que han surgido nos permiten una visión contemporánea de lo que escribieron nuestros viejos, muy respetable por cierto, pero es necesario reevaluarlo para ponerlo en el contexto de la historiografía moderna, de la historiografía contemporánea. Es la única manera de lograr que nuestras academias de historia del norte de Santander y Ocaña logren superar los escollos que tienen. Nuestro saludo al doctor Olger García Velázquez, secretario de la Academia de Historia del Norte de Santander. Entonces, tenemos muchas cosas positivas, pero también tenemos que reconocer que hay muchos aspectos que es necesario revisar, que es necesario sentarnos con la calma que merece un debate intelectual a ver por qué a veces nos equivocamos de norte, por qué hemos perdido contacto con la sociedad civil, por ejemplo, y con los centros educativos, y hacer de pronto el reclamo necesario a las autoridades departamentales o municipales, a las autoridades educativas, para que lo que hagamos en la academia, lo que se publique en la Gaceta Histórica o en la revista Caritama, sea replicado y discutido en el aula. Porque o de no, perderíamos la razón de ser de academias de historia. Los historiadores tenemos un compromiso social, que nunca se nos olvide eso, un compromiso social. No simplemente limitarnos a las reuniones, a las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, a la publicación en los boletines respectivos, sino también cómo atraemos nuevos públicos y cómo tratamos o buscamos un mecanismo o una estrategia especial para que la juventud se interese realmente por la historia y no siga existiendo en el norte de Santander esa dispersión frente al tratamiento de los problemas fundamentales del departamento, que son muchos, y no se conocen a fondo porque no queremos leer historia y no queremos investigar la historia, y las universidades están apartadas de los procesos de investigación. Y mientras no se logre eso, vamos a tener un departamento cojo y unos dirigentes políticos cojos, miopes desde el punto de vista de la perspectiva con la cual hay que proyectar el departamento. Yo siempre lo he dicho ya públicamente en varias ocasiones, siento a veces una envidia de la buena con relación al departamento de Antioquia, al departamento de Boyacá, porque allí el Estado, tanto nacional como departamental, y las alcaldías apoyan la investigación histórica, apoyan a sus academias de historia. Allí hay un contacto directo entre las academias y los centros educativos y las universidades. Los docentes, por ejemplo, gran parte de los docentes de la Academia Boyacense de Historia pertenecen a la academia, son profesores universitarios, pero también son miembros de la academia y replican en el aula lo que se hace en la academia. Y ese es uno de los secretos para lograr que nuestro trabajo no se pierda en el tiempo
y quede allí como un documento que dentro de 50 años estarán mirando otros historiadores, otros intelectuales del departamento, quienes de pronto nos estarán haciendo el mismo cuestionamiento que se hizo cuando se empezó a cuestionar a partir de los años 60 a la Academia Colombiana, diciendo, miren, estos señores eran simplemente la élite intelectual, pero se les olvidó que había un pueblo al cual llegar, y por eso es tan importante que replanteemos qué es lo que hemos hecho. Es decir, la organización interna, cómo se hace con una reforma de estatutos, con un requisito mínimo para publicar. No se puede publicar cualquier cosa en una revista de historia. Las revistas de historia son para trabajos de historia. Y se da cabida a divulgación del arte y la literatura, pero el centro de la revista Gaceta de Norte de Santander y la revista Caritama, el centro es la historiografía. Hay que ampliar los nexos interacadémicos con la Academia Colombiana, con la Academia de Santander, con las academias de la costa atlántica, con las academias del occidente colombiano. Entonces, como conclusiones, digamos que en efecto sí, para volvernos al comienzo, en efecto sí, tanto la Academia Colombiana de Historia como las academias subsiguientes que fueron creándose, teniendo como patrones esa academia, sus personajes fundadores pertenecieron a las élites políticas, económicas, sociales y culturales del momento. Cualquiera de ustedes puede coger la biografía de cada uno de los fundadores, tanto de la Academia Colombiana, que es el patrón, como de la Academia de Historia del Norte de Santander y la de Ocaña, y van a encontrar ahí lo mismo de siempre. Fueron gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, secretarios de despacho, etc. Poder político. Y el poder político también tenía mucho que ver con el poder social y el notablato. Si son los notables los que están fundando esos centros de historia, hoy no. Ni la Academia de Norte de Santander ni la de Ocaña está conformada por el notablato. Somos trabajadores de la cultura, para usar un término que se suele usar con mucha frecuencia. Somos trabajadores de la cultura. Que nos preocupa la historia del departamento porque sabemos que la historia es la que va a dar resultados a la hora de evaluar la circunstancia por la que atraviesa el norte de Santander. No hemos creado un relato histórico, lo crearon nuestros predecesores. Crearon un relato histórico donde lo importante eran los próceres de la independencia, los conquistadores, etc. Hoy en día esos conceptos se han revaluado completamente. Como la historia únicamente mirada con fechas, eso está revaluado completamente. Nos acercamos al aspecto crítico, al cuestionamiento. Y vuelvo a decir, cuestionar o criticar no quiere decir echar por la borda lo que hicieron nuestros antecesores, jamás. Los respetamos mucho. Me parece que, y yo creo que en eso estamos de acuerdo con nuestros colegas del norte de Santander, el trabajo que hicieron los fundadores de la Academia del Norte de Santander y los de la Academia de Historia de Ocaña y los del Centro de Historia de Pamplona fue extraordinario. Todo lo que hoy se sabe en Norte de Santander sobre historia, el 90% fue obra de nuestros viejos historiadores y los que arrancan a partir de la década de los años 70, incluyendo los trabajos de los historiadores profesionales. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que mirar que nuestra narrativa histórica sea amable. Hay muchos historiadores que escriben de tal manera que no se entienden sino ellos. Y esas obras que sacan, que publican, únicamente van a ser entendidas y conocidas por otros académicos. Es decir, no escriben para el pueblo colombiano. Y hay que tener un lenguaje en eso, que para eso sí eran buenos los viejos historiadores nuestros, un lenguaje amable, rico, que permita una lectura agradable y sea fácil leer un libro de historia y no decir, uy, yo no leo ese libro, porque qué libro tan ladrillo como suele usarse frecuentemente. Entonces, una visión general de nuestra historiografía nos muestra que la escritura de la historia del norte de Santander ha sido un proceso muy largo que ha tenido altibajos, cuyos actores han sido los historiadores llamados comúnmente historiadores aficionados y los historiadores egresados de las universidades. Esos han sido las personas que escriben la historia. Pero los epicentros de la investigación y la escritura histórica han sido las academias de historia del norte de Santander. Ojalá
que la charla les haya sido provechosa. El próximo viernes nos veremos y quiero recordarles nuevamente que mañana a partir de las 9:30 de la mañana el alcalde de la playa de Belén está convocando a un homenaje póstumo a nuestro querido y apreciado colega Guido Antonio Pérez Arevalo. Que tengan todos una feliz tarde.